Bienvenidos un día más a su canal de salseo y noticias del Corazu Superíndice 3N. Espero que tu copyright N teniendo un día fabuloso, porque hoy vamos a hablar de un rumor que ha estado incendiando las redes sociales, una llama que parecua dormida pero que ha vuelto a resurgir con más fuerza que nunca. Estoy hablando de ellos, de la pareja que nos robó Superíndice 3, el Corazu Superíndice 3N en Medcezir, de Serini y Sarikaya y Aatay Ulusoy. ¿Hay un romance secreto entre ellos? Después copyright ese de aún más menos la cúmica que vimos en pantalla se ha trasladado a la vida real. Rense porque vamos a analizar todas las pistas, las declaraciones, los rumores y lo es importante, la reacción Superíndice 3N de Serini y ante toda esta gine de especulaciones. ¿Es tú harta de que le pregunten siempre lo mismo? ¿O hay algo de verdad en todo este revuelo? No se muevan de ahí porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, les quiero recordar como siempre que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque acu encontrar los chismes jugosos, las noticias calientes y sobre todo, mucho amor por el mundo del espectáculo turco. Que dale clic a ese botoncito rojo y su copyright parte de nuestra familia. Bien, ahora vamos al grano. Serini y Sarikaya y Aatay Ulusoy, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su interpretación Superíndice 3N de Mira y Yaman en Medcezir fue simplemente magnífica, la química entre ellos era palpable, la pasión Superíndice 3N desbordaba la pantalla. Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a fantasear con la idea de que su amor traspasara la ficción Superíndice 3N y se convirtiera en realidad. Durante la emisión Superíndice 3N de la serie, los rumores fueron constantes. Fotos robadas, miradas CU Superíndice 3 implices, gestos cariu más menos osos, cada pequeño más menos o detalle era interpretado como una prueba de que algo estaba sucediendo entre ellos. Sin embargo, ambos siempre lo negaron rotundamente. Dijeron ser grandes amigos, compa más menos eros de trabajo que se admiraban y respetaban, pero nada ese. Después copyright ese de Medcezir, sus caminos se separaron profesionalmente. Serini y continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos con otros proyectos, como Fi, y la serie Samaran de Netflix. Aatay por su parte también copyright en ese consolido Superíndice 3 como uno de los actores cotizados de Turquía, protagonizando series como El Protector, y la película Paper Lives también copyright N en Netflix. Y entonces la llama pareció Superíndice 3 extinguirse. Cada uno siguió Superíndice 3 su vida, sus relaciones amorosas, y los rumores sobre un posible romance entre ellos fueron quedando en el olvido. Hasta ahora. ¿Copyright ha reavivado todo este fuego? Pues bien, resulta que en las últimas semanas han surgido una serie de coincidencias que han hecho saltar las alarmas entre los fans. Primero se filtraron fotos de ambos en el mismo restaurante con apenas unos días de diferencia. Después copyright se les vio comprando en la misma tienda, casi al mismo tiempo. Y por último un paparazzi captó Superíndice 3 a Serini saliendo de un edificio que, según los rumores, es propiedad de Aatay. Claro, podrán ser simples coincidencias, casualidades de la vida. Pero como ya sabemos en el mundo del espectáculo no hay casualidades, solo estrategias de marketing y a veces romances secretos. Y aquí es donde entra en juego la reacción Superíndice 3N de Serini. Hace unos días la actriz fue abordada por la prensa en un evento y obviamente le preguntaron sobre los rumores que la vinculan a Aatay. Su respuesta fue, digamos, ambigua. No negó Superíndice 3 categu Superíndice 3 ricamente el romance, pero tampoco lo confirmó Superíndice 3. Se limitó Superíndice 3 a decir que cansada de que siempre le pregunten lo mismo, y que su vida personal es asunto suyo. ¿Copyright podemos interpretar de esto? Pues, mis queridos chismosos, hay varias posibilidades. La primera, y la obvia, es que realmente no hay nada entre ellos y Serini y harta de tener que dar explicaciones sobre algo que no existe. Es comprensible después copyright ese de tantos aún más menos de negaciones, que se sienta frustrada por tener que volver a lidiar con el mismo tema. La segunda posibilidad es que hay algo entre ellos, pero quieren mantenerlo en secreto. Kizu ese Turene empezando a salir,
quieren ir despacio y no quieren que la presión superíndice 3N medio tica arruine lo que tienen. O quizás prefieren mantener su relación superíndice 3N en privado porque saben que al ser dos figuras públicas muy conocidas, su vida se convertiría en un infierno si hicieran público su romance. Y la tercera posibilidad, y aquí es donde entra en juego la teoría de la conspiración superíndice 3N, es que todo esto sea una estrategia de marketing. Su copyright que suena descabellado, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Quizás estuvieron preparando un nuevo proyecto juntos y quieren generar expectación superíndice 3N entre los fans. O quizás simplemente quieren mantener sus nombres en boca de todos para seguir siendo relevantes en la industria. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que los rumores sobre un romance secreto entre Serena y Atai han revivido la ilusión superíndice 3N de muchos fans que sueñan más menos han con verlos juntos en la vida real. Y mientras ellos sigan jugando al despiste, nosotros seguiremos analizando cada pista, cada gesto, cada coincidencia, en busca de la verdad. Así que, mis chismosos, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿hay fuego donde hay humo? ¿O es simplemente una cortina de humo para distraernos de algo muy ese? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en pantalla y show más menos ando con la posibilidad de que su amor de ficción superíndice 3N se convierta en realidad. En resumen, hemos explorado a fondo el resurgimiento de los rumores sobre un romance secreto entre Serena y Sarikaya y Atai Ulusoy, analizando las coincidencias que han alimentado estas especulaciones y la ambigua reacción superíndice 3N de Serena y ante las preguntas de la prensa. Hemos considerado diversas posibilidades, desde la simple amistad hasta una relación superíndice 3N secreta o incluso una estrategia de marketing. La verdad, como siempre, es difícil de discernir, pero la ilusión superíndice 3N de los fans permanece intacta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando todos estos rumores. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que hay algo entre Serena y Atai? ¿O es simplemente una fantasía de los fans? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías, sus sospechas, sus deseos. Lo que sea. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos para que también Copyright N se enteren de todo este salseo, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los espero en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Pero hago copyright tense un poquito, porque aún no hemos llegado al final de este culebro superíndice 3N. Todavía hay mucha tela que cortar. Porque a ver, seamos honestos, esto no es solo sobre unas fotos y una respuesta ambigua. Esto es sobre aún más menos os de historia, de especulación superíndice 3N y, lo muy es importante, de la pasión superíndice 3N desenfrenada de los fans por ver a estos dos juntos. Para entender realmente la magnitud de este revuelo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, volver a los días de mes, decir, cuando todo comenzó superíndice 3. Porque a ver, la química entre Serena y Atai era de esas que traspasan la pantalla. No era solo una buena actuación superíndice 3N, era algo muy ese, una conexión superíndice 3N que sentúas en el aire, que te hago a creer que realmente eran mira y llaman, enamorados hasta las trancas. Y claro, con esa química, los fans empezaron a investigar, a buscar cualquier seu más menos al de que su amor era real. Y encontraron o creyeron encontrar un monto superíndice 3N de pistas. Miradas intensas fuera de CU maras, risas CU superíndice 3 implices en las entrevistas, gestos cariu más menos osos en los eventos promocionales. Todo era interpretado como una prueba irrefutable de su romance. Recuerdo una vez en una entrevista en vivo que a Atai se le escapó superíndice 3 un mi amor al dirigirse a Serena. La que se armó superíndice 3. Las redes sociales explotaron, todo el mundo hablaba de eso. Algunos de cuan que era una simple confusión superíndice 3N, un lapsus linguae. Otros en cambio lo vean como la confirmación superíndice 3N definitiva de su relación superíndice 3N. Pero ellos, fieles a su estilo, siempre lo negaron. Insistieron en que eran solo amigos, compa más menos eros de trabajo que se llevaban muy bien. Y bueno, muchos fans se decepcionaron, pero la esperanza nunca murió superíndice 3.
Porque a ver, ¿quién no ha so más menos hado alguna vez con que su pareja favorita de la televisión superíndice 3N se convierta en pareja en la vida real? Después copyright ese de decir, como les dije, sus caminos se separaron. Y aunque siguieron siendo muy exitosos en sus respectivas carreras, los fans nunca dejaron de recordarlos como Mira y llaman. Siempre hago comentarios en las redes sociales pidiendo que volvieran a trabajar juntos, que se dieran una oportunidad en el amor. Y ahora, de repente, surge todo esto. Las fotos, la tienda, el edificio. Es como si el universo estuviera conspirando para reunirlos. Y claro, los fans estuvieron superíndice 3 ricos, emocionados, llenos de esperanza. Pero a ver, no nos dejemos llevar por la pasión superíndice 3N. Tenemos que ser objetivos y analizar froamente la situación superíndice 3N. ¿Podrán ser simples coincidencias? Claro que podrán serlo. Estambul es una ciudad enorme, pero también Copyright N es una ciudad donde todo el mundo se conoce. Es posible que se hayan cruzado en el restaurante y en la tienda por pura casualidad. ¿Y lo del edificio? Bueno, si Atai realmente es el dueu más menos o podrá ser que Serine y estuviera allí por motivos de trabajo o para visitar a algún amigo en común. No necesariamente tiene que haber un romance de por medio. Pero a ver, también Copyright N tenemos que tener en cuenta la reacción superíndice 3N de Serine. Su respuesta ambigua es estoy cansada de que siempre me pregunten lo mismo, puede significar muchas cosas. Puede ser que realmente es tu copyright harta de que la asocien con Atai, que quiera que la dejen en paz. Pero también copyright N puede ser que es tu copyright tratando de ocultar algo, de proteger su privacidad. Y aquí es donde entra en juego la teoría de la conspiración superíndice 3N. ¿Será que todo esto es una estrategia de marketing? ¿Será que es tu N preparando un nuevo proyecto juntos y quieren generar expectación superíndice 3N? A ver, no será la primera vez que una pareja famosa utiliza los rumores para promocionar su trabajo. Recuerdo el caso de Can Yaman y de Method Demir, los protagonistas de Erkencicus. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, los rumores sobre su romance eran constantes. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, se dejaban ver juntos en público, se dedicaban mensajes cariu más menos osos en las redes sociales, alimentando a su la fantasía de los fans. Y bueno, la serie fue una copyright sito rotundo, y muchos creen que el romance entre Can y Demet tuvo mucho que ver con eso. Así que, ¿será que Serine y Atai están siguiendo la misma estrategia? No lo sabemos. Pero a ver, en el mundo del espectáculo todo es posible. Pero volvamos al tema principal. ¿Qué podemos esperar de todo esto? ¿Se confirmaru el romance entre Serine y Atai? ¿O todo quedaru en un simple rumor? A ver, como ya les dije antes, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, seguir más menos ando con la posibilidad de que su amor de ficción superíndice 3N se convierta en realidad. Y a ver, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría verlos juntos? Son dos de los actores muy talentosos y atractivos de Turquía. Tienen una química increíble. Y a ver, después copyright ese de tantos aún más menos os, creo que se merecen una oportunidad para ser felices juntos. Pero bueno, al final del dúa, es su decisión superíndice 3N. Si quieren estar juntos, genial. Y si no, pues también copyright N. Lo importante es que sean felices, que hagan lo que les dicte el corazón superíndice 3N. Y nosotros como fans tenemos que respetar su decisión superíndice 3N, sea cual sea. No podemos presionarlos, no podemos acosarlos, no podemos invadir su privacidad. Tenemos que darles espacio para que vivan su vida como quieran. Así que, mis chismosos, la moraleja de esta historia es que, aunque nos encante el salseo y los rumores, tenemos que recordar que las celebridades también copyright N son personas, que tienen sentimientos, que tienen derecho a la privacidad. Y a ver, al final del dúa, lo muy importante es que nos divirtamos, que disfrutemos del espectáculo, que nos dejemos llevar por la fantasía. Porque a ver, para eso estamos aquí, ¿no? Para chismear, para reír, para soñar. Así que sigan comentando, sigan opinando, sigan compartiendo este vídeo con sus amigos. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué desean. Quiero leer todas sus teorías. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal,
de activar la campanita y de darle like a este vídeo si les gusta Superíndice 3. Los espero en el Superíndice 3 vídeo con Mood S chismes, Mood S rumores y Mood S salseo. Besos y abrazos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la Superíndice 3 Sima.